Buenos días, vamos a hablar acerca de los virus transmitidos por nemátodos. La característica de los nemátodos que tienen esta posibilidad de ser transmisores de virus está restringido a estos géneros, al género Cyclinema, Lonchidorus y Paralonchidorus. Son migratorios, se caracterizan estos nemátodos por tener la posibilidad de movilizarse en la solución suelo, y además el síntoma que desarrollan no es de nodulación. Bien, son otro tipo de síntomas como, por ejemplo, el desarrollo de algunas zonas necróticas, sobre todo en las zonas donde se realiza este parasitismo. Tiene la posibilidad, como su nombre lo dice, de desplazarse en esta solución suelo, pero es un desplazamiento bastante lento, está calculado más o menos entre 20 a 30 centímetros por año. El aparato bucal de estos nemátodos fitopatógenos es similar al de los ácaros. En otras palabras, estamos hablando que poseen un estilete. Tanto la larva como el adulto tienen la posibilidad de adquirir y transmitir a estos virus. Si hablamos de las características que hemos estado revisando anteriormente, que hablamos de periodo de adquisición, en este caso es un tanto complicado poder establecerlo dado de que el hábitat en el cual se ubica el nemátodo es a nivel del suelo. Entonces es un poco difícil poder realizar estos cálculos de en qué momento el nemátodo está introduciendo su estilete y está iniciando este periodo de alimentación. Entonces se hace un cálculo que en función a la alimentación, que es entre 15 a 60 minutos, se establece este periodo de acceso. Una vez que lo adquiere, puede ser virulífero por semanas o meses. Las partículas virales se adhieren por una atracción física o electrostática con la cubierta del virus, ¿no? Las partículas virales, la parte de su cápside se adhiere a las paredes de los canales internos de alimentación. Bien, vamos a hablar de las paredes de la vaina del estilete o las paredes del esófago, ¿no? Y luego de ahí, bueno, es liberado. En esta gráfica pueden observar estas zonas en rojo que corresponden a la ubicación de las partículas virales, ¿no?, que se han adherido. Parasipinema, Paralonchidorus, Trichodorus o Paratrichodorus, ¿no? En esta gráfica pueden visualizar, bueno, acá tienen al nemátodo que ha introducido su estilete. Esta sección corresponde a la de una planta infectada por virus. Al alimentarse, las partículas virales son adheridas a las paredes internas de este canal digestivo, y al ser un migratorio, bueno, se desplaza hacia otra planta donde libera las partículas virales, ¿no? Y luego ya continúa el proceso de parasitismo del virus, ¿no? De tal forma que en un inicio podemos encontrar un foco, y este foco puede ir ampliándose año tras año. Obviamente que esto es ayudado por la actividad de la preparación del terreno, ¿no? Con el paso de los tractores, de las gradas, de todo eso, genera que se movilice más rápidamente este foco. Para una especie anual, pero si hablamos de una especie perenne, definitivamente ese foco no se amplía con mayor magnitud, porque bueno, ya las plantas están instaladas. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos la mancha anular del tabaco, el tobacco wing spot virus, que se ha reportado aquí en Perú en algunas zonas, como por ejemplo en Tarapoto, donde se tenían muchas siembras de tabaco, y bueno, en estas otras especies vegetales. Pertenece al género de los mepovirus, familia Secoviridae, y los síntomas que desarrollan son estos anillos de tipo necrótico, y también hay un cierto franjeamiento de estas zonas alargadas necróticas alrededor adyacentes a la nervadura. Aquí tienen otra vista, aquí se hace mucho más evidente y más drásticos estos síntomas, y en el caso del tabaco es muy contraproducente, sobre todo que sea una producción para tabaco de puro, no sé, que la hoja debe estar completamente libre de cualquier lesión o mancha.
¿no? En la papa se observa este tipo de síntomas, de estos amarillamientos. El agente causal está constituido por esta partícula viral, que en la forma es isométrica o esférica, cuyo diámetro es de 28 nanómetros. Estas son las vistas por microscopía electrónica. Está constituido por un RNA de una sola hebra en sentido positivo. El vector es Syphinema americanum. Tanto el adulto como el estadio larval del nemátodo tienen la posibilidad de adquirir y transmitir el virus. Tienen aquí un esquema del ciclo de vida del nemátodo, ¿no? A partir de huevos. El estadio 1 larval, la larva 1 se desarrolla dentro del huevo, luego tenemos los siguientes estadios, ¿no? Hasta que finalmente pasa a ser adulto. Bien, el periodo de acceso va aproximadamente en 24 horas, tienen la posibilidad de infectar inmediatamente, no se requiere un periodo de latencia, y pueden ser transmisores del virus o virulíferos por varios meses. Bien. Luego de las mudas, el virus se pierde, el virus no se multiplica en el vector, tampoco se ha reportado que haya paso transovarial. Sí hay posibilidad de hacer una transmisión de tipo mecánico y es por eso que se pueden hacer estos trabajos con plantas indicadoras. No es transmitido por contacto entre plantas en forma natural, pero sí hay transmisión por semilla y también hay transmisión por el polen, y obviamente va a transmitir hacia la semilla. En cuanto a plantas indicadoras, la que se utiliza es Vigna unguiculata. Estas son las lesiones que se distinguen, estas lesiones necróticas, primero de tipo local y después se vuelve sistémico, causando este tipo de necrosis regresiva. En cuanto al control, bueno, el punto de partida es una semilla certificada, una semilla de papa, oca o arracacha, dado de que estos tienen una propagación de tipo vegetativo que esté libre de este virus, ¿no? Y lo otro es el manejo integrado del nemátodo, ¿no? En cuanto al nemátodo, se debe primero hacer los muestreos, determinar cuál es el nivel poblacional, cuáles son los focos en los cuales se ubica este nemátodo y hacer todo ese trabajo de reducción de la población del nemátodo. Esto implica todo el trabajo previo en la parte de preparación del terreno, la incorporación de materia orgánica, que es muy importante para reducir estas poblaciones, ¿no? En el proceso de transformación orgánica se incrementa la temperatura, se liberan ácidos fúmicos, y todo eso contrarresta las poblaciones del nemátodo. Ya en las etapas o periodos críticos se trabaja mucho con nematicidas, ¿no? Pero todo depende, o sea, el punto de partida es determinar el nivel poblacional, ¿no? Y sobre todo los focos, ¿no? Donde está ubicado este nemátodo. Otro virus relacionado es el de la mancha anular del tomate, el Tomato Ring Spot Virus. También está reportado en otras partes del mundo. Es un virus isométrico de 28 nanómetros y también es transmitido en este caso por Syphinema americanum, ¿no? Tienen aquí las vistas de las lesiones necróticas que ocasiona este virus en los cultivares que son sobre todo susceptibles. ¿Sí? Y un grupo bastante interesante, importante y que en el país también se ha reportado es el virus de la hoja abanicada de la vid, en inglés el Grapevine Leaf Virus, haciendo referencia al tipo de malformación que se observa en las hojas de la vid. Bien, ese son el tipo de estas malformaciones, ¿no? Adicionado o aunado a estas clorosis que se distinguen. Dependiendo de los cultivares o dependiendo de la diversidad que se tenga, también puede llegar a observarse esta esclerosis. Esto lo presentó Nicola Fiori, que es virólogo, trabajó mucho en vid, en Chile. Y observen ustedes estos síntomas, ¿no? Aquí también, ¿no? Se observan las zonas de las plantas afectadas, totalmente amarillentas, y aquí se distinguen los focos, ¿no? También hay este tipo de malformaciones, ¿no? Y a nivel de racimo, estos son los síntomas, ya sea para una uva de maiza o para una uva de vino, ¿no? Este tipo
Aquí está la fuente. Esto también lo presentó Nicola, estableciendo estas diferencias. Aquí se hizo un trabajo de limpieza por termoterapia del material infectado, material de vid, y versus estos de aquí que son las infectadas, ¿no? Aquí está el material vegetal y posteriormente se hizo una determinación de estos parámetros de evaluación, ¿no? El peso de la madera de poda, la producción y el contenido de azúcares. Y observen ustedes los incrementos luego de este trabajo de termoterapia, ¿no? Definitivamente es un impacto bastante positivo. Aquí es algo similar también. Este es el material enfermo, el material que fue saneado por termoterapia. En cuanto a dimensiones o tamaño de las plantas se observa. Pero, bueno, en este caso ya no solamente estaba el fan leaf, sino hay otro virus en vid, que es el virus FLEC, ¿no? Así es que definitivamente la inversión en termoterapia es sumamente importante para tratar de contrarrestar, sobre todo las pérdidas que se puedan generar. Está constituido este virus, tienen aquí la vista por microscopía electrónica, también es un isométrico, un diámetro de 30 nanómetros, constituido por RNA de una sola hebra en sentido positivo. El vector en este caso es Ifinema index. Tienen aquí la vista del nemátodo, bueno, alimentándose de las raíces, ¿no? Las raicillas en las que está introduciendo su estilete. Bien. Si hablamos de control, bueno, definitivamente siempre, como en todos los casos de enfermedades virales, es la prevención. Es partir de un material libre de virus, ¿no? Que no tenga este tipo de infección. Si está presente, bueno, ya se ha comentado hacer los trabajos de saneamiento por termoterapia. Obviamente se requiere hacer un monitoreo, un diagnóstico, sobre todo de las plantas madres, de donde se va a extraer los materiales. Y lo otro, bueno, igual que en el caso anterior, el controlar los vectores, que es el nemátodo. Hay mayor oferta de plantas que tienen como genética el ser resistente, ¿no? Sobre todo patrones resistentes a este nemátodo. Tienen aquí unas vistas de los trabajos que se pueden realizar a través del monitoreo con las pruebas de Dacilisa, ¿no? Sobre todo a las plantas madres. Y hacer la producción bajo ambientes controlados de Casamaya, ¿no? Con termoterapia, bueno, se hace todo el trabajo de limpieza, ¿no? De saneamiento. Ahora pasemos a los virus transmitidos por hongos y protistas del suelo. En este caso tenemos dos órdenes taxonómicos, el orden de los Chytridiales, que pertenece a los hongos, al filum Chytridomycetes, a la clase Chytridomycetes, y a los plasmodioforales, que están dentro de los protistas. El grupo corresponde a los Cercozoa. De estos, los que son más importantes que se reportan es Sorpidium brassice, que es el vector del virus de la vena gruesa de la lechuga, y Spongospora subterránea, que es el agente causal de la roña de la papa y es vector del virus Mop-top de la papa. Vamos a este primero, el virus del Mop-top de la papa. Se ha reportado aquí en el país, sobre todo en zonas altoandinas, que es el hábitat donde se encuentra el vector también, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es propio de zonas lluviosas. Recuerden ustedes de que el vector forma zoosporas que requieren estos niveles de humedad a nivel de suelo. Pertenece al género de los pomovirus, la familia Virgaviridae. Aquí también hay dos tipos de síntoma. El síntoma primario, que es ocasionado por la infección directa de las zoosporas. Estas zoosporas se van a enquistar a nivel de las raíces o tubérculos, y a nivel de los tubérculos ocasiona este tipo de síntomas que son anillos necróticos o concéntricos o arcos necróticos en la pulpa, sobre todo en los cultivares que se comportan como susceptibles. No hay movilización hacia el follaje, o sea, queda restringido el desarrollo de estos síntomas a este nivel. ¿No? Tienen aquí las vistas de estos anillos o arcos necróticos. Bien, ahora, si estos tubérculos semilla infectados por este virus, estos tubérculos semilla son utilizados en una siguiente campaña, ya hay un desarrollo de síntoma de tipo secundario.
Y esto no solo se manifiesta a nivel del tubérculo, sino también hacia el follaje. Hay anillos o líneas y áreas irregulares de un color amarillo, ¿no? Es mejor que lo veamos a nivel del follaje. Tienen aquí estos amarillamientos en forma de V, ¿no? Aquí también. ¿No? Y es bastante típico y característico, y los tubérculos también son afectados, ¿no? Anillos o estos arcos necróticos. El agente causal es de forma alargada. Acá tienen las dimensiones. Está constituido por una RNA de una sola hebra en sentido positivo. El genoma es tripartido, es dividido. Y el vector es espongospora subterránea, el agente causal de la roña pulverulenta de la papa. La característica de este protista es de formar esporas de descanso. Y estas esporas de descanso en conjunto, formando estos grupos, reciben el nombre de quistosoros, ¿no? Y la característica es que este tipo de estructuras puede permanecer en latencia y viables durante muchos años. Se habla de 8 o 10 años que pueden permanecer en el suelo, ¿no? Y esa es una limitante, sobre todo si es que es un vector de virus a la par, ¿no? Imagínense el tiempo en el que existe la posibilidad de que pueda seguir siendo vector. Bien. La estructura propagativa, que es la zoospora, tiene la capacidad, se lleva internamente la partícula viral. No hay transmisión por semilla botánica. ¿Sí? Obviamente sí por semilla vegetativa, por efecto de la característica de sistemicidad del virus. En esta gráfica del libro del ingeniero Fribourg, ustedes pueden visualizar más o menos qué es lo que va ocurriendo. Acá tienen las zoosporas que se enquistan en una planta que está infectada por el virus, ¿no? Pues recuerden de que este es un holocárpico, desarrolla en toda la célula, se forma aquí un plasmodio que va a diferenciar y puede liberar zoosporas. Estas zoosporas nuevamente pasan a ser infectivas. Si hay un cambio de comportamiento fisiológico en la planta, recuerden que es un holocárpico, esta estructura vegetativa que es el plasmodio se va a diferenciar en planogametos, ¿no? Y como consecuencia de este proceso del ciclo de vida, posteriormente hay la formación de las esporas de descanso, ¿no? Luego de una serie de eventos que ustedes ya los conocen cuando han visto a este patógeno. Entonces, una vez que eso ocurre, hay desarrollo de estas esporas de descanso dentro de estas células vegetales, ¿no? Y esta espora de descanso, cuando germine, va a liberar una zoospora que en su parte interna también va a llevar las partículas del virus, ¿no? Cuando esta zoospora se enquiste en una planta sana, va a liberar al virus, ¿no? Recuerden que es un holocárpico y todo el contenido del cuerpo de la zoospora pasa hacia esta célula vegetal. El diagnóstico por planta indicadora se utiliza Chenopodium amaranticolor. Estos son los anillos que se desarrollan en esta hoja en la cual se ha hecho este trabajo de inoculación, ¿no? Pero también se puede trabajar por pruebas de Lis. El control es un tanto complicado, es difícil, considerando las características del vector, ¿no? El vector, que es espongospora subterránea, se mantiene en el suelo, contaminando este suelo por aproximadamente estos tiempos, ¿no? De 8 a 10 años. No existe un control curativo respecto al vector, ¿no? O sea, es bastante complicado también el manejo del vector. Entonces, algunas alternativas es, bueno, en esas zonas altoandinas dejar el terreno en descanso por varios años para reducir la población del vector, ¿no? Este virus permanece infeccioso dentro de las esporas de descanso, o sea, si es un tiempo prolongado de 8 a 10 años, es todo ese lapso en el cual existe la amenaza de que se mantenga la actividad del virus también. Otro virus dentro de este grupo corresponde al virus de la vena gruesa de la lechuga. Se ha reportado en la cuenca del río Chillón, en la cuenca media. Pertenece al género de los varicosavirus, la familia Rhabdoviridae. Y este es un síntoma bastante particular. Las nervaduras engrosan bastante
se hace bastante evidente. No mata la planta, no tengo acá la vista, pero en la parte de control ahí he puesto algunas fotos, pero si el momento de infección ocurre en los primeros estados fenológicos del cultivo, no deja que la lechuga también forme cabeza, ¿no? Y ese es el mayor impacto, ¿no? El virus o la partícula viral también tienen aquí una foto de microscopía electrónica, es baciliforme, está constituido por RNA de una sola hebra, pero en sentido negativo, es bipartito, tienen aquí las dimensiones. El vector es Olpidium brassice, también puede haber transmisión por inoculación mecánica, no hay transmisión por semilla botánica, tampoco es transmitido por contacto entre plantas, ¿no? Y es propio de las temporadas frías, ¿no? Acá tienen una vista del hongo, este sí es un hongo, también es holocárpico, como ingresa, y todo el prosoro ocupa a esta célula. Hay diferenciación de este prosoro a lo que va a ser el zoosporangio o el gametangio, y forma también esporas, en este caso esporangios de descanso. Lo tienen aquí también, y esto es, bueno, la vena gruesa. Bien, entonces, ¿cómo es que ocurre aquí, ¿no? Tienen aquí un esquema, esta es la zoospora, a diferencia que en el caso anterior, esta es una zoospora uniflagelada. Las partículas virales quedan adheridas a la parte externa de esta zoospora, y cuando esta zoospora se enquista, permite el ingreso de la partícula viral. En cuanto a inoculación con plantas indicadoras, está Chenopodium amarenticolor y Chenopodium quinoa, también causan lesiones cloróticas locales, pero se puede trabajar con ELISA a través de serología. El manejo, también cultivares con resistencia. El momento o los años en los que hubo mayor intensidad, presencia o prevalencia de este virus afectando lechuga en esta cuenca media del Chillón, permitió poder hacer una búsqueda de nuevos materiales lechuga con resistencia, ¿no? Que en la actualidad se tiene este tipo de materiales, ¿no? El manejo del vector es también una de las alternativas, sobre todo monitorear cómo es la afluencia de estas zoosporas que vienen desde las partes altas de la cuenca, ¿no? Y las prácticas culturales, referido a esto, a la preparación del terreno. Aquí, bueno, es muy importante la altura del surco, ¿no? ¿No? De la parte alta, ¿no? Toda esta preparación del terreno. Porque, y el momento, o sea, en la zona donde se va a hacer el trasplante del plantín, a fin de que al ser un sistema de riego por gravedad, que es la que está trayendo las zoosporas, estas no llegan a entrar en contacto, ¿no? Con el cuello de la lechuga, de la planta, ¿no? De tal forma, ¿no? Observen aquí, esta planta tendrá aproximadamente un mes, ¿no? Pero ya las hojas más internas están mostrando el síntoma, ¿no? Estas plantas no llegan a formar cabeza, ¿no? Y eso es el principal impacto que genera, ¿no? Aquí las hojas iniciales, las más externas, no muestran el síntoma. O sea, se ha partido de un material que ha estado libre del problema, ¿no? Pero por efecto del vector que ha sido diseminado por el agua de riego, ha habido una posterior infección, ¿no? Entonces, a veces sucede que por una preparación de terreno bastante rápida, esta altura, ¿no? De la zona surco sea casi muy cercana a la zona donde va a transcurrir el agua de riego, ¿no? Entonces eso permite que se vea algo así, ¿no? O sea, como que llegue a estar bastante en contacto, y de tal forma de que permita esta coincidencia de la zoospora con el cuello de la planta, ¿no? Esto como alternativa. Bien, con esto hemos culminado los virus, estos otros grupos de virus que se caracterizan por ser transmitidos o tener como vectores a nemátodos, a hongos o a protistas.